Buenos días, Karen. Vamos a ver, creo que el último episodio el penúltimo, porque nos falta uno más, y con eso ustedes por lo menos tenemos una base de lo que queremos que ustedes tengan como diseño metodológico. Faltan muchas cosas, obviamente por la carga de información y por muchas cosas no es tan prudente enviarles todo esto, ¿no? Entonces, vamos a recordar cosas bien importantes. Eh, Cuando hablábamos del diseño o la elección del diseño metodológico para poder realizar un estudio, quiero que recuerdes que habíamos dicho, ya, Em, que tenías caminos bien claros para poder abordar una investigación, ya. Tú te hacías una pregunta dependiendo de la pregunta que elabores en tu trabajo. eh, Tú te hacías una consulta y si ese trabajo que tú querías abordar ibas a poder intervenir, tú puedes decir, sí, yo puedo resolver esto, puedo mejorar el conocimiento de las personas, puedo mejorar el conocimiento de mis pacientes, o de repente no, solamente quiero conocer cuál es el contenido de lo que yo quiero saber. Es la primera pregunta que tú debes hacerte antes de elegir un diseño metodológico. Si tú vas a poder intervenir, es decir, vas a hacer una encuesta, puedes hacer un cuestionario post-test, qué sé yo, o puedes medir después si todo lo que le has mostrado a estos pacientes o a estos alumnos ha funcionado, entonces es un estudio experimental. Ya, no necesariamente quiero que entiendas como experimental, como si se tratase de algo, un experimento científico en salud, con los animalitos, etcétera. No, este es un estudio experimental. Y si solamente vas a describir, entonces estás frente a un estudio descriptivo, ¿ya? Los exploratorios nos lo vamos a reservar para este tema em, que cosas que no se han logrado investigar, novedosas, etcétera. Ujú. Ahora, cuando tú estás viendo un diseño, el descriptivo puede ser un estudio simple cuando tienes una sola variable que quieres estudiar. Y cuando tienes dos variables que quieres estudiar, puede ser un estudio descriptivo comparativo, que no es lo mismo que un analítico, por cierto, ¿ya? O si tienes la capacidad de relacionar estas variables, vas a tener un estudio descriptivo correlación. En cambio, un estudio experimental propiamente puede ser un cuasi experimental o un propiamente dicho. ¿Cuál es la diferencia? El cuasi experimental eh, tiene una parte de las variables ya establecidas. Es decir, no voy a manipular como investigador eh, el ordenamiento de los sujetos a estudio, probablemente ya estén establecidos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, voy a hacer un estudio en mm, el tercero de secundaria, ¿ya? El tercero de secundaria ya ha habido un ordenamiento previo a mi investigación y ya está establecido el tercero de secundaria. Yo no voy a establecer esos sujetos. Cuando yo utilizo mi estudio en una situación así, pues puedo hablar de un cuasi experimento. En cambio, un experimental propiamente dicho tiene que tener tres fases importantes: el preexperimental, experimental y el post, necesariamente. Cuando estoy hablando de un estudio o una
un dato preexperimental, en el estudio que tú estás diseñando, tú tienes que demostrar que, em, que ha existido este preexperimento, o sea que ya hay un estudio científico que lo demuestre. En la parte experimental, probablemente tú vas a poder manipular esa investigación, ¿ya? Y en el post-experimental, y esto en el experimental propiamente dicho, tú vas a poder aplicar un post-test o de repente puedes hacer una encuesta post a la información que le has brindado y con eso vas a poder demostrar que has cambiado en algo la percepción de ese grupo de estudios. ¿Te das cuenta? Si es así, estamos hablando de un experimental propiamente dicho. Si no es así, tiene alguna alteración, como te digo, en el tamaño de los sujetos en la muestra o en la población, podríamos estar hablando de un caso. Entonces, lo primero, al diseño, voy a decir que es un descriptivo o es un experimental o exploratorio, ya te he dicho que las condiciones que tienen que tener. Es descriptivo cuantitativo, es descriptivo cualitativo, y eso va a estar en un enfoque del tipo de variables que voy a escoger, ¿no ve? Y ahí hemos hablado de variables mm, simples, complejas, compuestas, ¿sí? Hemos hablado de una operacionalización de variables en la que tú puedes establecer el objetivo, la pregunta de investigación, puedes dimensionar este objetivo, dividir, y ahí vas a encontrar que tienes una variable o de repente tienes dos, y en la dimensionalización vas a ver si quieres comparar estas dos, si quieres correlacionar esta con esta otra, ¿sí? Si solo hay una, entonces será una descriptiva simple. Y el experimental, si quieres ver el grado de asociación que tiene esta variable con esta otra variable, ¿ya? Em, y bueno, dentro de las variables, si van a ser variables nominales a las que yo les voy a nombrar, probablemente tenga que ver con un estudio más cualitativo. Si son variables ordinales, por una orden, y tal vez alfanuméricas, tal vez pueda ser más fácil compararlas con un estudio cuantitativo, para empezar. Dicho esto, has seleccionado las variables, elaboras tu documento de recolección de información. Si en el documento de investigación tienes más preguntas cerradas, entonces probablemente sería una encuesta o un cuestionario. Si tienes más preguntas abiertas, probablemente sea una entrevista. Si tienes más preguntas cerradas, probablemente vaya más en relación a un estudio más descriptivo. Y si tienes más preguntas abiertas, probablemente un estudio más cualitativo. Estás entrevistando, estás haciendo más a profundidad. Entonces, y este instrumento de investigación lo tienes que validar. A ver, una validez interna y una validez externa tiene que tener confiabilidad. Es decir, que replicando el mismo, voy a obtener los mismos resultados en otro tipo de poblaciones. Y la validez externa por los expertos y la validez interna, el régimen que te explica. Bien, ahora, ¿qué vas a hacer? Ya has recogido esa información, tienes que procesarla, ¿ya? ¿Ya? Y para ordenarte, te había enseñado que tienes que hacerte un cronograma. Ujú. Y aquí te doy una pequeña matriz que lo que me está diciendo, por ejemplo, es que tengo columnas, tengo filas, ¿ya? En las columnas puedo organizarme los meses que voy a trabajar y en las filas las tareas que voy a desarrollar. Y dependiendo del tiempo que yo le voy a asignar a esta tarea. Y a este diagrama de cronograma se le llama el diagrama de Gantt, ¿ya?
Entonces, es una gráfica de calendario, ¿ya? Que sigue usándose para nuestros días y también se aplica para organizar el tiempo del cronograma de actividades. Nada más que eso es el diagrama de Gantt, ¿ya? Estoy viendo las tareas, las actividades y el tiempo en el que voy a más o menos elaborar. Bien, simple. Acabo con eso. Me voy otra vez a la organización de mi información, de los datos. Puedo disponer tal vez muchos datos, puedo disponer pocos datos, debo clasificarlos, ordenarlos y debo presentarlos adecuadamente. Para esto tengo otras herramientas, ya varias herramientas, que no se las vamos a complicar aquí, pero por ejemplo, yo tengo una herramienta que se llama, mm, que va a depender de la operacionalización de variables, ¿ya? Y que puede más o menos ayudarnos a disminuir el error en esta organización de datos y se llama el coeficiente de capa. Este coeficiente de capa yo lo voy a representar en una tabla de contingencia y esa tabla de contingencia me va a representar los datos, ¿ya? De concordancia positivos entre observaciones, las de no concordancia y la concordancia en datos negativos. Y así yo puedo satisfacer mi curiosidad de decir si realmente mi selección, mi clasificación y mi ordenamiento de la base de datos tiene tanta capacidad de error. Y ahí viene cuando decimos, se ha tomado una muestra X con un nivel de confianza del 95% eh, y bueno, se puede decir sí puede ser un nivel de confianza y también se puede decir eh, parte del error, minimizar, digamos, 5, 3, 2%. Lo puedes hacer, todos los investigadores lo han hecho de manera manual. Sin embargo, actualmente, pues tenemos muchos paquetes que nos van a ayudar a ver, a disminuir la capacidad del error y incrementar el nivel de confianza de estos datos que estás elaborando. Entonces, cuando tú recopilas estos datos, o sea, ya has pasado la prueba de hacerle una prueba para ver si tus datos son realmente, están ordenados, tienen concordancia, ¿ya? O realmente son datos concordancia negativos, es decir, que puede tener más tendencia al error que a la capacidad de ser, digamos, confiables, ¿ya? Entonces ya has recopilado tus datos, ¿ya? Y puedes hacer un análisis. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de un estudio cuantitativo, ¿ya? Y los datos los vas a llevar a un operador o a una computadora. También se puede hacer de forma manual, pero esta última, como has podido ver, tienen tal vez un factor importante que están sujetas al error por el mismo hecho de estar siendo elaborados por un operador dependiente, o sea, nosotros, ¿ya? Pero tú puedes hacer el análisis dependiendo del tiempo y del volumen de datos. Si tienes un volumen mayor de datos, ¿ya? Obviamente no vas a poder hacerlo manual, tienes que recurrir a unos paquetes estadísticos. Y estos paquetes estadísticos son comerciales y son programas desarrollados para crear, para editar, para reportar y efectuar operaciones sobre una base de datos, pero conservando la integridad y la veracidad de estos datos.
En ejemplo, en ciencias de salud, los más utilizados, ahí estamos el SPSS, que es Statistical Package for Social Science, el EPIINFO, el StataGraph, Statistical Graphic System, ¿ya? Y entre muchos otros. Bien, entonces, ¿cómo vas a procesar los datos? Primero, debes capturar los datos. ¿De dónde? Del instrumento de recolección de datos. Las respuestas por sí solas de estos cuestionarios pueden no significar nada, pueden no decirnos nada, pero organizadas, ¿ya? Tal vez sí. O sea, yo organizo, puedo darle un orden, puedo agruparlas, puedo asociarlas, puedo relacionarlas y tal vez así sí me van a dar información de lo que yo tal vez estoy buscando. Entonces, para conformar la base de datos, tal vez si el cuestionario viene con preguntas, debo asignarles códigos o letras a las respuestas de los instrumentos cuando no es numérica. O tal vez ya en el mismo instrumento puedo codificar, es decir, puedo darle números, letras. Pero si no están, tengo que asignarle códigos, ya para las mediciones y datos informativos. A ese paso, tengo captura de datos, tengo codificación de la información. Y también depende de la operacionalización de variables, lo que ya hemos podido estudiar, donde hemos visto y hemos agrupado los datos y hemos visto si son variables continuas, si son variables discretas, si son a intervalos. Yo ya he visto esa parte en mi operacionalización y esto ya está plasmado en mi instrumento y probablemente ya esté más fácil digerir estos datos. Bien, entonces voy a modo de hacerles un recuerdo porque me imagino que ustedes, como son mm, digitales, ya tal vez, pues ya para ustedes esto es muy sencillo. Pero manera de recordarles, tengo un ejemplo en la que la primera parte, esta va a ser más digerible para la segunda. Entonces voy a tener una matriz en la que voy a tener, esto es un Excel, ¿ya? Eh, o puede ser también, en este caso, por ejemplo, un SPSS, ¿ya? Es igual, si vas a usar una base de datos SPSS, a veces es preferible elaborar tus datos en Excel para vaciarlos a SPSS y es mucho más digerible. Ahora, si tu pericia es más utilizar un SPSS y almacenar tus datos en este paquete, tal vez es más fácil también. Entonces, en la primera parte, yo voy a tener unas columnas, ¿ya? Y estas son las variables o los ítems. Por supuesto, variable 1, variable 2, dependiendo de lo que tú estás elaborando. Y los renglones que van a ser eh, los casos, es decir, cuántos casos estás recolectando. Y la relación de esta columna con este renglón son las intersecciones, ¿ya? Y cada una tiene un dato que va a significar una variable. Bien, entonces voy a empezar a tabular los datos, ¿ya? Voy a exportar o voy a elaborar una base de datos a partir de la contabilización o el registro de número de casos que estoy haciendo en una variable y en un programa estadístico. A esto, como te dije, se llama codificación. Aquí tengo variables, 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 el número de casos. Este número de casos se van a ir sumando en frecuencias simples y frecuencias acumulativas. Ahorita te explico, ¿ya? Entonces, la codificación va a ser una técnica mediante la cual los datos numéricos o verbales se convierten en números que permiten el procesamiento electrónico.
Y la clasificación consiste en establecer la categoría de variables. Entonces, aquí tengo una matriz de datos con 3 variables, por ejemplo. Variable 1, 2, 3. Caso 1, 2, 3. Columna 1, género. Columna 2, columna 3. Estoy viendo aquí frecuencia simple, frecuencia acumulada, ¿ya? Y el número de casos. Caso 1, 1, ¿ya? Frecuencia acumulada es 1, ¿ya? Y en la columna 35. Esto estoy mirando, ¿ya? Cuando yo quiero asignarle una variable, por eso tengo que categorizar, por ejemplo, variable género, le estoy dando una categoría, masculino, femenino. Cuando lo describo como masculino, femenino, tal vez estoy viendo, ¿qué se llama? Em, una característica nominal, cualitativa. Pero ya para poder ver esta misma variable desde un punto de vista cuantitativo, yo le tengo que asignar un código. Y esta codificación generalmente puede ser masculino o femenino. Bien, por ejemplo, en la variable edad voy a asignar una categoría y codificación. Puedo también codificar. Por ejemplo, menor de 10 años va a ser 1. De 10 a 15, 2. De 15 a 20, 3. Mayor a 20, 4, por ejemplo. ¿Ya? Bien. Entonces, la explotación típica puede variar dependiendo del programa, dependiendo de cuántos comandos, instrucciones le vas a asignar, pero no referente a las funciones implementadas. Y posteriormente se va a ejecutar el plan que has previsto en la tabulación. Y puedes construir las llamadas tablas estadísticas y analizar descriptivamente los datos o puedes visualizar los datos por variables. Y aquí hay un análisis inferencial de datos, ya es un estadístico estabilizando o está utilizando pruebas estadísticas, ya. Em, Cuando tú describes un dato por frecuencia, puede ser por asociación o por porcentaje, pero también puede ser un dato que tú puedes tratar de ver la correlación entre los dos datos, asociación. Esto, por ejemplo, cuando en nuestro objetivo está describir la asociación, es decir, el grado de relación de un grupo con el otro, ¿ya? Em, y ahí tendrías que utilizar sí o sí algunas pruebas estadísticas. Y si te acuerdas, tenemos el H cuadrado, ¿ya? Ahora, cuando decimos análisis univariado, bivariado, nos estamos refiriendo a un análisis tal vez de una variable dependiente con una variable independiente. Ese es un análisis univariado. El bivariado o el multivariado es que yo puedo analizar una variable ya sea dependiente, unas dos o tres, perdón, una independiente y unas dos o tres dependientes, o cinco independientes, o al revés, cinco dependientes, una, dos, tres dependientes. Bi o multivariado. Y también puedes hacer un análisis del que tú quieras hacer. ¿Cómo puedes presentar los datos? Puedes presentarla en tablas, en frecuencias, en representaciones gráficas, ¿ya? O pueden exponer ordenadamente. Por ejemplo, aquí estoy viendo, ¿no? Es un cuadro pictórico porque es un cuadro en el que estoy representando por siluetas de sexo femenino y masculino y ahí puedo captar solamente por visualizar que de esta población 6 son niñas y 4 son varoncitos, ¿ya? Puedes representarlo así.
También puedes hablar de una columna, por ejemplo, en el que puedes estadificar el número y, bueno, el porcentaje de los sujetos de estudio, o también en una tabla de contingencia. Ahí dices 4 hombrecitos y 6 mujeres. Las tablas de frecuencia exponen la información recogida en la muestra de forma que no se pierda nada de información. Entonces tienes frecuencias absolutas, contabilizan el número de individuos de cada modalidad. La frecuencia relativa es el porcentaje de los individuos y las frecuencias acumuladas tiene el sentido para las variables ordinales y numéricas. Entonces aquí tengo, por ejemplo, este es un dato de frecuencia y este es un dato de porcentaje, ¿ya? El dato de frecuencia, válido 0, bla, bla. Aquí tengo las variables. Variable número de hijos, dice esto, ¿ya? Los que tienen un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, 6, 7, 8 o más, perdidos no contestan, ¿ya? El análisis de frecuencia. Un hijo habían tenido 250 personas, ¿ya? Del total de 1517. En porcentaje, el 16% tiene solo un hijo. El porcentaje válido, 16,9, ¿ya? 2 hijos, el número 375 personas, en un porcentaje 24%, el válido 24,7. El acumulado suma tanto los que tienen un hijo como los que tienen dos, por eso es acumulado, y ahí voy a tener como 69. Los que tienen 3 hijos, 215 personas, y es 14 el porcentaje, el válido también, y el acumulado se sumará a los que tienen 1, 2, 3 hijos, que tendría que ser 83,3. Y aquí dice, ¿qué porcentaje de individuos tiene menos de 3 hijos? ¿Ya? Entonces te está diciendo los que tienen 1, 2, 3. Los que tienen entre 4 y 6, ¿no? La solución A, el 8,4% tiene 4, el 3,6% tiene 5 hijos y el 1,6 tiene 1,6 hijos. El porcentaje de todo esto, el porcentaje válido, 13,6, sumo esto, 8 más 11 más 12, 13,6. O en porcentaje, puedo decir el 97% menos el 83% que tenía 3 hijos, voy a decir que el 13,6 es más o menos el número de hijos que tengo. Más o menos así se acumula la tabla de contingencia, ¿ya? Eh, Puede haber datos desordenados o ordenados en tabla. A momento de definir cómo se va a abordar la recolección de datos, se debe definir el tipo de información requerida, cuantitativa, cualitativa o ambas. Ahí tenemos variable género, hombre, mujer, frecuencia, frecuencia relativa, el porcentaje, el número de tamaño muestral. Puedo presentarlo en gráficos para variables cuantitativas y también para variables cualitativas. Aquí tengo un diagrama de barras. La altura proporcional a frecuencia, tengo datos absolutos y datos relativos, ¿ya? Se pueden aplicar también en variables discretas. Un diagrama de sector de tartas polares usando variables ordinales o en el sector proporcional a frecuencia. Ahí estoy viendo, por ejemplo, en el diagrama de tortas, ¿ya? Puedo decir, mujeres es el porcentaje aquí, pero también estoy diciendo el número, ¿no? ¿Ya? Por frecuencia absoluta y relativa, que generalmente, ¿no? Podríamos entenderlo así. O puede haber una tercera forma de evaluar o de presentar con los pictogramas, y estoy mirando más o menos que este cerdito está más gordito, por lo tanto tiene 100 kilos, y este está más flaquito, tiene 50 kilos. Estoy jugando
con los gráficos para poder mostrar. Ya entonces son a veces más fáciles de entender, pero el área de cada modalidad debe ser proporcional a la frecuencia de los dos, ¿no? ¿Cuál es incorrecto, por ejemplo? Ujú, ¿ya? En cambio, los gráficos diferenciales para variables numéricas son diferentes en función de las que son variables sean discretas o continuas, valen con frecuencias absolutas o relativas. Ya tengo diagramas de barra para variables discretas, ¿ya? Que generalmente son las que pueden ser diferenciales y en el que se deja un espacio entre columna y columna, y para variables continuas, una seguida de la otra, por ejemplo, en años, aquí tengo 1500, 2500, 3500, en las que pueden ser representados por un histograma y en los que no se deje el espacio entre individuo e individuo. Entonces, esto va a depender de las variables que necesites mostrar. Aquí, por ejemplo, son discretas o continuas, y entonces dirás ocasional, poco, moderado, ¿no? Y en las continuas dirás una seguida de la otra, puedes representarlo por un histograma. La bibliografía de donde se ha obtenido la información, si tienes alguna consulta, yo feliz de responder. Doctora, ¿podría explicar cómo han sacado las tablas, las variables, por favor? Mm, a ver, otra vez. Vuélveme a preguntar porque no te he entendido. En la segunda tabla que presentó de los porcentajes, el último porcentaje que era 86, creo. ¿Podría explicar, por Ah, ya, favor? ya. Porque elaborar variables o sacar variables se lo hace en la operacionalización de variables, ¿ya? Cuando te acuerdas, hemos puesto la pregunta, lo hemos convertido en objetivo, hemos dividido este objetivo, lo hemos dimensionado y hemos sacado variables. Y hemos visto si son variables dependientes, independientes, y dependiendo de eso, lo estamos plasmando aquí ya en la información, si son variables dependientes o si son variables independientes, ¿ya? Eso es por un lado. Esto que te está mostrando es una forma de interpretación de algunos resultados de las variables que estás estudiando. Me imagino que te refieres aquí, ¿ya? Entonces, Sí, ¿no ve? Entonces, yo lo que voy a hacer es explicarte aquí, por ejemplo. Ya, vamos a insertar una tabla y esta tabla va a tener el número de casos, la frecuencia, el porcentaje acumulado y 5, y filas le voy a poner 6, 7 o bueno, lo que haya. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a decirle, estoy viendo, esta es la variable que voy a estudiar, ¿ya? Esta es ¿no? La variable y esto va a ser el número de casos, ¿ya? Y aquí le voy a poner, aquí vamos abajo. Ujú, si me lo permiten. Ahí, para que puedas ver lo otro. Ahí.
Voy a recorrer para que... Ya, esto para que puedas entender. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esto es lo más básico. ¿Estás viendo la pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Entonces aquí tengo la variable y aquí voy a decir, mi variable en este ejemplo es el número de hijos. Y estoy poniendo un hijo, estoy poniendo dos hijos, estoy poniendo tres hijos, cuatro, cinco, ¿ya? El valor frecuencia, aquí le voy a poner frecuencia, ¿ya? Voy a decir de mi total, aquí está diciendo que el total es 1517. Y aquí me está diciendo que de estos 1517 tengo 255 que tienen un hijito. Y de los tienen 375 hijitos. 3, 215. Ya. 4, 127 y 5, 54. 54 hijitos, perdón. 54 personas que tienen 5 hijos. Esa es la frecuencia, ¿ya? El porcentaje, puedo hacer una regla simple de 3, ¿te acuerdas? Donde digo 1500. Ujú. Vamos a ver, aquí, ya, aquí. Digo, 1517 es el 100%. Y 255 hago mi regla de 3 y digo 255, ¿ya? 255 por 100 igual dividido entre 1000, 255 por 100 dividido entre 1517. ¿Cuánto les ha salido? 16.8, ¿no ve? Ese es tu porcentaje acumulado, ¿ya? El porcentaje válido lo va a redondear porque sale 16.8.09, lo está redondeando la computadora. Bien, eso por un lado. Dos hijos, y esto, y esta casilla, entonces yo tengo aquí voy a poner mis 16 perdón, 8, ¿sí? Mi 16.8, ya. Ese es mi porcentaje acumulado. Mi porcentaje acumulado, el que está sacando la suma de todos, me está dando 47. ¿Esto de dónde me va saliendo? La computadora o el programa me está diversificando esto directamente aquí, ¿ya? Pero si yo tuviera que decir el número del 100%, ¿no? Yo estuviera sacando un porcentaje acumulado aquí. Lo mismo voy a hacer con este otro, 275, mi regla de 3, saco el porcentaje y voy sumando el porcentaje acumulado del primero al segundo. Y así el tercero y así va sacando el cuarto. Bien.
Ahora, digo, el porcentaje de individuos tiene menor de 3 hijos. Entonces digo, 1, 2, 3. Estoy sacando que el porcentaje, porque aquí me está pidiendo porcentaje, entonces solamente leo el porcentaje de los individuos que tienen 1, 2 y 3 hijos. Ahora me dice, entre 5, 4 y 6 hijos, ¿ya? Puedo decir, aquí no me está diciendo el porcentaje de individuos menos, me está hablando de 2 rangos. Entonces yo puedo decir, el 8.4 tienen 4 hijos, el 3.6 tienen 5 y el 1.6 tienen 6 hijos, ¿ya? Sumo 8 más 3.6 más, me sale 16.6. O puedo utilizar el total del porcentaje acumulado menos los que tienen 1 hasta 3. Y digo 97 y hagan el ejercicio. 97, 97.3 menos 83.8. Me sale 13.5. ¿Sí? Entonces yo estoy diciendo que el 13.5 el 13.5% tienen entre 4 y 6 hijos. ¿Estamos entendiendo? Ahora Sí, sí, doctora. ahora sí, ¿ya? Entonces, esto es bien importante porque cuando tú eh, interpretes estos datos en un estudio que ya está realizado, es importante que tú consideres de dónde ha salido. Este es el número de casos individuales. Aquí lo estoy convirtiendo en simple porcentaje y la computadora me está dando un porcentaje que está redondeando. Ese es el válido, ¿ya? El acumulado va a sumar este más este. Y cuando sume este va a tener que sumar este más este más este. Ese es el proceso. Y cuando hable de esto va a sumar esto más esto más esto más esto. Ese es el porcentaje acumulado. ¿Ya? ¿Está claro? Esta parte es bien importante cuando tú hablas de presentar un artículo con estos datos. ¿Tienen alguna consulta? ¿Más? ¿No? Ya. Muchas gracias por su atención. Vayan a su siguiente clase.